¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, doctora, y se escucha bien. Ok, gracias. Ya, ya anteriormente vimos eh, la clasificación así, a lo macro, la clasificación de los lípidos saponificables e insaponificables, y vimos de los lípidos saponificables que estaban constituidos por unidades estructurales, los ácidos grasos, ¿verdad? Y esos ácidos grasos podrían ser insaturados o saturados, ¿no? Los insaturados, monoinsaturados, poliinsaturados, y vimos que de esos ácidos grasos poliinsaturados habían algunos que denominábamos ácidos grasos esenciales, porque no se pueden producir o sintetizar en nuestro organismo y necesariamente debemos consumirlo con los alimentos, ¿no? Entonces, alimentos que tengan estos ácidos grasos poliinsaturados, como el DHA y el EPA, el linolénico. Con el grupo F lo vimos un poquito más. ¿Alguien está del grupo F aquí en sala? ¿Ni nadie? ¿Nadie se acuerda? Lo hemos hecho hasta la pizarra. No lo puedo creer. Creo que todos somos del grupo C, doctora. Sí, nadie más ingresó de otro grupo. A ver, no hay nadie del C. Pues del F hay unos cuantitos nada más. Bueno, con el grupo F inclusive hemos hecho en la pizarra. Ya. Bueno, entonces, esos ácidos grasos, que vendrían a ser la unidad estructural de los lípidos más complejos, los lípidos saponificables, también tienen propiedades físicas y también tienen propiedades químicas. Entre las propiedades físicas están la solubilidad, punto de fusión y ebullición que son elevados, que es el paso del estado, que pasen del estado sólido a líquido, ebullición ya, y la isomería geométrica. O sea, es la configuración que adoptan esa cadena hidrocarbonada. ¿Okay? Entonces, la solubilidad, mientras más larga sea la cadena hidrocarbonada, y si ustedes están cerca, y por favor están con su libro, van aquí ya, no sé si se puede ver. ¿Se ve? ¿Se logra ver la imagen? Esta la tienen en el libro. ¿Logran ver? Más o menos, doctora. Y si ponen el libro cerca, miren, es muy similar, si observan aquí, muy similar al ácido acético que se los he dibujado en la pizarra, un ácido acético o el vinagre, que tiene el grupo metilo CH3, y el enlace simple, y el grupo funcional carboxilo, que es este de aquí, ¿ya? Entonces, aquí solamente repetimos el grupo etilo, miren, CH2, dos veces, ¿no? Aquí me está indicando dos veces que se multiplica todo, entonces sería 4 carbonos. 1, dos veces que se multiplica aquí, serían 3 y 4. Entonces, todos estos de aquí, a partir, mientras más larga sea la cadena hidrocarbonada, aquí voy a ver el esteárico, por ejemplo, tiene 18 átomos de carbono, contando todos, 18 átomos de carbono. Entonces, esta cadena hidrocarbonada, que es la cadena apolar, una cadena larga, no tiene afinidad por el agua. El grupo funcional carboxilo sí tiene afinidad por el agua, y este vendría a ser la cabeza polar o hidrofílica, ¿ya? Mientras más larga sea la cadena hidrocarbonada, miren, revisen su punto de fusión. ¿Cuánto es? Miren, cortita, menos 7.9. Poquito más larguita, menos 3.4. De 8, 16.3. De 10, 31.2. De 12,
43.9, y así va. ¿Qué me está indicando aquí? A ver, ¿quién me dice? Lo que se les ocurra. Díganme. A temperatura ambiente, ¿cómo creen que está, dada esta temperatura? ¿A nadie se le ocurre nada? ¿Están presentes o estoy hablando solita? Estamos presentes, doctora. Van a prender su cámara. Va a tener que ser así, porque creo que hablo sola. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué me indicará esto? ¿Alguien por casualidad ha buscado qué significa punto de fusión? ¿Qué le entiende por punto de fusión? ¿No sería mayor temperatura para una disociación de la estructura, tal vez? A ver, En las ¿cómo clases creen, nos dijo, en qué ¿no? estado creen que se Que encuentra esta estructura? A ver, este ácido graso. A ver, de, ¿quién de quería un decir algo? sólido que pasa un sólido a un punto líquido. Entonces quiere Eso, decir mire, ¿ya? que es una Siga. fase líquida. Entonces, a temperatura ambiente, ¿cómo estará el ácido esteárico? ¿Cómo lo veremos? A temperatura estaría sólido. Sólido, ¿no ves? Sólido. Entonces, mientras más larga sea la cadena hidrocarbonada, se va a necesitar temperatura más elevada para que pase del estado sólido ¿a qué? ¿A qué fase? ¿A qué estado? Líquido. Líquido. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, una carne que usted compre en el mercado, ya sea de cerdo, de res, de cualquier animal, y que tenga esa grasa así, pero bien compactada, blanca, que le denominamos sebo, ¿será que a temperatura, dejo a temperatura ambiente, se va a volver líquida? ¿Sí o no? ¿No? no. 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 ¿Por qué no? Porque tiene una cadena hidrocarbonada larga, muy larga, y entonces su solubilidad, ¿qué dice? ¿Es baja o es alta? Ah, Se necesita alta temperatura para que cambie, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, a medida que la cadena hidrocarbonada va aumentando, revisen por favor la tabla, su punto de fusión se hace más alto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede cuando tiene doble enlace? Miren acá, por favor, veamos. Igual tiene cuántos átomos de carbono el ácido esteárico. Revisen. Este le hemos dado de ejemplo. ¿Cuántos átomos? ¿Cuánto dice acá? 18. 18. Y es enlace simple. Veamos el linolénico, que tiene también 18 átomos de carbono. ¿Y cuántos dobles enlaces tiene? Uno, 3. uno, dos y tres. Ya. ¿Cuánto es su punto de fusión? Menos 10. ¿Cuánto? Menos 10. ¿Qué significa eso? Su punto de fusión es demasiado bajo. Eso. Entonces, a temperatura ambiente, este ácido linolénico, ¿cómo lo podríamos encontrar? ¿Líquido? Eso, ¿sí? Y nosotros, nuestros ácidos grasos poliinsaturados, pues los necesitamos en su fase líquida. ¿Se entendió? Entonces, en cuanto a la solubilidad, mientras más larga sea la cadena hidrocarbonado, menos soluble en agua va a ser. ¿Ya? Y su punto de fusión va a ser más elevado. En cambio, cambia si hay, ¿qué dijimos? Si hay, ¿qué me está indicando esto de acá?
¿Sí hay qué? ¿Doble enlace? Dobles enlaces. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces miren. Bueno, esto creo que ya lo... Ah, que ya lo vimos esto. Ya. Ya, bueno, ya saben, su punto de fusión y ebullición. Ahora, en cuanto a la isomería geométrica. Esta es la configuración del ácido esteárico. Lo que les dije, ¿no? Cuando hacemos en la pizarra, yo lo pongo como sea, como si fuera lineal, pero en realidad la posición entre un carbono y otro es así, como en zigzag y formando ángulos de 109 grados, ¿ya? No es línea recta, no es 90 grados, sino es así, ¿ok? Entonces acá, miren, carbono 1, donde está el grupo funcional carboxilo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Qué estructura se representa así que ustedes hubieran visto comúnmente desde el año pasado? ¿Mm? Sirve equivocarse. Vamos, hartas veces nos han mostrado. Importante en nuestra célula. Porque a través de esta estructura además hay intercambio de sustancias. A ver, vuelvo atrás, les voy a mostrar. ¿Qué es esto? Ahorita está así lineal, pero así generalmente. Ajá. Esta cadena, así, miren, así la representan a la cadena hidrocarbonato. ¿Ya? Así, como esta colita. Parecida, no sé si en la otra está así. Aquí, miren, no sé si se ve. ¿Lo ven? Que vendría a ser la cadena hidrocarbonato. ¿Ya? Y en todo ello, aquí lo que les decía, a ver, quiero ir a la estructura. Miren, ¿no? El ángulo. Nunca va lineal, ¿no? Así, miren. ¿Ya? Les está mostrando de la membrana celular, por ejemplo, ¿no? Representan del fosfolípido, representan lo que tiene afinidad por el agua como una cabecita y lo demás así lo ven. Así. ¿Ya? Esta, cadena hidrocarbonato. Entonces, como tiene enlace simple, pues la configuración es una sola. En cambio, si hay dobles enlaces, fíjense, este de acá, recuerdo que les dije que el doble enlace le permitía rotación, ¿no ves? Movimiento. Es más, porque las membranas celulares son importantes los ácidos grasos poliinsaturados. Por ejemplo, el DHA, que tiene 22 carbonos y tiene 6 dobles enlaces, porque le tiene, como eso cambia, le da fluidez. Y eso es lo que necesita la membrana. La membrana celular no es estática, la membrana celular es dinámica, es fluida, ¿no es? Entonces, eso le da mayor fluidez, entonces se necesita. Entonces, este doble enlace puede rotar. Miren, dése cuenta, si el carbono de acá, esta parte de aquí, ahorita el hidrógeno se ve en lo que estamos mirando. El hidrógeno, los hidrógenos se ven al lado derecho, ¿verdad? ¿Me siguen? Si yo viera esta parte. ¿Sí? Jóvenes. Sí, doctora. ¿Qué sucede si el carbono lo roto para el otro lado? ¿A dónde quedaría el hidrógeno? Si lo roto para el otro lado, que el carbono mire para el otro lado, ¿dónde quedaría el hidrógeno? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda, ¿ya? Entonces, cuando dos estructuras son similares, las que están aquí, mi configuración es cis.
Pero si este rotara al otro lado, mi configuración va a ser trans. Ahora, ¿qué me indica? Es cómo puedo cambiar de esta configuración cis, que estas dos son similares. Estas estructuras grandes también son similares, están al otro lado, estas están a la derecha, y esto de acá para allá, a la izquierda. Ahora, ¿cómo puedo cambiar que este de acá rota? ¿Quién me dice? ¿Han escuchado de las grasas trans? ¿Alguna vez alguien escuchó? En las propagandas dice todo el tiempo libre de grasas trans. Sí, doctora. ¿Qué significará? Que está modificado. ¿Y cómo se modifica? ¿Cómo creen que se modifica? Aumentándole más hidrógeno, o algo así era. Quitándole. No, ¿cómo creen? Ya, cambia, la configuración cambia. O sea, va a tener lo mismo exactamente, solamente que este de acá no va a estar, el hidrógeno no va a estar para acá, sino va a estar para el otro lado. Este de acá ya no va a ser igual. ¿Con qué creen? Sería como un isómero. Mm, Con el calentamiento, chicos. O sea, si yo caliento, le pongo temperatura, cambio la configuración cis a la configuración trans. Miren, ahí está. ¿Ven la diferencia? Tiene lo mismo, cuéntenos si quieren. ¿Qué varió? Fíjense, ¿dónde está el hidrógeno? Ahora, ¿dónde está el otro hidrógeno? ¿Qué me dicen? ¿Está en el mismo sentido? No. No. Solo miren, nada más, y cuenten si quieren. Tiene la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, solo un grupo funcional carboxilo. La posición no cambia, el del doble enlace sigue siendo en el carbono 9, igual acá. ¿Qué cambió? Solo la configuración. ¿Me entendieron, no ven? Solo rotó esto cuando se lo calienta. ¿Ya? Entonces, estas grasas trans que son calentadas tienden más bien a formar grasas sólidas cuando se almacenan. ¿Ya? Por eso es que dicen libre de grasas trans, que se supone que no nos están dando un aceite que ya lo han utilizado, que está recalentado, ¿ya? No es lo mismo el ácido oleico. Ahora, el ácido oleico, entonces, para que nuestro organismo lo pueda utilizar, ¿qué es preferible? ¿Que sea calentado o que esté crudo? ¿Qué dice? ¿Mm? ¿Que sea crudo? Eso, ¿no? Que nos sirva para el aliño de nuestras ensaladas y mejor si en el proceso de obtención de estos aceites lo hubieran obtenido en frío, no en caliente, que no hubiera tenido un proceso largo de extracción con sustancias químicas. Entonces, ahora con las investigaciones nuevas están indicando de que lo mejor es evitar de utilizar estos aceites muy procesados, muy elaborados, que para obtenerlo obtengan de semillas y en ese proceso trabajen con muchas sustancias químicas. ¿Ya? ¿No? Tener un consumo moderado y en horas adecuadas también. Buscando siempre, en lo posible, utilizar los ácidos grasos poliinsaturados y de fuentes naturales. ¿Ya? Entonces, esa sería la isomería geométrica. Ya, miren acá igual, ¿no? El ácido oleico, como les digo, el doble enlace, miren acá a la derecha tenemos el hidrógeno, sustancias similares, al lado izquierdo dos sustancias más grandes, ¿ya? Aquí, y ahora lo caliento y cambio de la configuración cis a la configuración trans. Miren aquí, ¿lo ven? Solo cambió de posición, hizo una rotación, ¿ya? Y está al revés, ¿no? Este ya no está a la izquierda, sino viene a la derecha. Y mientras más dobles enlaces tenga, más rotación puede tener.
¿Ya? Entonces la forma cis, casi totalidad de ácidos grasos insaturados, sí es una configuración más inestable porque puede cambiar, ¿no? Si lo caliento, cambia, rota. Entonces, a esta configuración, si yo la caliento, esta es temperatura, se transforma en ácido trans. Por ejemplo, calentando el ácido oleico tiene 18 átomos de carbono, doble enlace a nivel del carbono 9. Yo lo caliento, lo transformo en ácido de la hidro. Sí es más estable, pero tiende más a formar grasa sólida. Bueno, eso es en cuanto a sus propiedades que dependían de sus propiedades físicas. Ahora, existen propiedades químicas de los ácidos grasos, unas que dependen del grupo funcional carboxilo y otras que dependen de la cadena hidrocarbonada, ¿ya? Entre las que dependen del grupo, esto aplica también para ácidos grasos más o para lípidos más complejos, ¿ya? Para lípidos saponificables más complejos. Entonces, que dependen del grupo funcional carboxilo, su carácter ácido. ¿Por qué? Porque en este grupo es un ácido, carácter ácido. A través del grupo funcional carboxilo, pueden formar sales. Entonces, esta es la reacción de saponificación. Y a través de este grupo funcional carboxilo también pueden formar éster. Entonces, unirse al alcohol y formar éster. Y las que dependen de la cadena hidrocarbonada de carbono-hidrógeno son la oxidación, la hidrogenación, que es la formación de a partir de aceites, si hidrogenamos, entonces podemos formar mantequillas o margarina. Y la halogenación es que cuando se rompen esos dobles enlaces puede ingresar halógenos, por ejemplo, yodo, cloro, etc. Entonces, miren, de la que depende del grupo funcional carboxilo, este es el grupo funcional carboxilo. Va a ser la formación de sales o la reacción es de saponificación, que es la formación de jabones. Aquí no me aparece completa la estructura, pero es hidróxido de sodio, ¿ya? El hidróxido de sodio. Entonces, el hidróxido de sodio, este de acá, este hidrógeno, puede salir con el oxidrilo del hidróxido de sodio y me forma agua, ¿ya? Aquí, para que sea completo. Y este sodio puede unirse y en este caso, como ya salió hidrógeno, al carboxilato y formar una sal. Entonces, si yo tenía el ácido graso mirístico de 14 átomos de carbono, ácido mirístico, y ingresa el sodio, entonces ya forma una sal o jabón. ¿Qué se llama esto? Miristato de sodio, una sal o jabón. Puedo formar con esto, puedo formar con el ácido palmítico, por ejemplo, que tiene 16 carbonos. Y de ahí, si ustedes fijen, miren la composición, muchos de los jaboncillos, jabones que se utilizan que nosotros lo utilizamos como para lavarnos o al ducharnos, tienen en su componente de ese palmitato de sodio. Entonces, de ácido palmítico, han trabajado con hidróxido de sodio y han formado una sal. Ya miren acá, como les decía, hidróxido de sodio, ¿no? Esto de aquí, esta cadena hidrocarbonada viene a ser esto. Representa todo esto, el grupo funcional carboxilo. Se lo hace trabajar con el hidróxido de sodio, aquí está, ¿no? El sodio se une al carboxilato, a este de aquí porque este ya salió, y esto forma agua. Es jabón, un ácido graso más un álcali, que es el hidróxido de sodio es un álcali o base, de forma el jabón. Dependiendo qué se llama, cuál sea el ácido, si fuera el ácido palmítico, entonces palmitato de sodio. Si fuera el ácido esteárico, estearato de sodio. Ya está. Ahora los jabones tienen su acción emulsificante. Fíjense, esta es la cadena o la cabeza polar, el grupo funcional carboxilo, este de acá. Y toda esta cadena hidrocarbonada es hidrófoba. No tiene afinidad por el agua, entonces
los jabones lo que hacen es formar estas micelitas, donde todo lo que tiene afinidad por el agua va a la superficie, que tiene contacto. Y todo lo que es hidrofóbico, esto de acá, va hacia el centro. ¿Ya? Otra propiedad química que también depende del grupo funcional carboxilo de este de acá es la formación de éster. Entonces se hace trabajar un ácido graso con alcohol, como les decía, en este caso el etanol, ¿no? El alcohol etílico como el que comúnmente ustedes conocen, ¿no? Con desprendimiento de agua, miren, aquí esta estructura con esta de aquí, esto de acá con este de aquí, se elimina agua y esto de acá se une aquí, ¿ya? Entonces forma un éster, que es la unión del ácido graso con el alcohol o etanol. Entonces este era el ácido esteárico, 18 átomos de carbono, el oxidrilo salió de acá con el hidrógeno del etanol, se eliminó en forma de agua y esta estructura se unió de acá, se unió a esta otra y sería estearato de etilo. Estos son los ésteres. Esto es importante porque el colesterol forma éster, por ejemplo. Ahora, otra propiedad importante es la oxidación, ¿ya? Cuando hay doble enlace, esto no es fácil de romper, los enlaces simples, pero este doble enlace, si lo dejamos nosotros a la intemperie, por ejemplo, nuestro ácido oleico o destapado o el ácido esteárico, entonces puede el oxígeno del medio venir, romper esto y unirse, y me forman los peróxidos. Entonces, lo han de haber ustedes escuchado como enraciamiento, que se enracia el aceite, porque se forman peróxidos. ¿Eso qué quiere decir? Cambia su sabor, cambia su un olor particular, ya como un aceite que ya no va a servir. Entonces, en los casos de los aceites, lo correcto es taparlo para que le dure más, para que no ingrese el oxígeno del ambiente y no formen estos peróxidos. Otra es no reutilizar el aceite. Utilizar lo que usted vaya a ocupar, nada, ¿ya? Y lo demás pues se descarta, ¿ya? Entonces eso es para los ácidos que tienen dobles enlaces. Se pueden oxidar. Entonces el oxígeno ingresa y rompe esos enlaces. Pueden formar, ingresa ahí y pueden formar peróxido. Ya. Otras propiedades químicas, pero esta vez ya no dependen del grupo funcional carboxilo, sino de esta cadena hidrocarbonada. Una de esas es la hidrogenación. ¿Ya? Entonces, se trabaja con hidrógeno, pero hidrógeno a altas temperaturas bajas, con níquel, ¿ya? Y el ácido oleico que, por ejemplo, esta es la formación de margarina, ¿ya? Entonces, el ácido oleico que a temperatura ambiente o a 20 grados centígrados es líquido, entonces puede formar, ya si se hace trabajar con níquel, hidrógeno, puede romperse este doble enlace y formar un ácido esteárico que es un ácido saturado, ácido graso saturado, ya no tiene el doble enlace, que a la misma temperatura es sólido. Entonces, ¿qué hemos formado acá? Dependiendo de la fuente, ¿no? Si es de origen animal, mantequilla, ¿no? Y si es de origen vegetal, ¿qué hemos formado? Hidrogenando. ¿Qué hemos formado? ¿Qué dicen? Margarina. Margarina, ¿no? Exactamente, margarina. Entonces, la hidrogenación que se lleva a cabo a nivel del doble enlace, ¿no ves? Rompiendo estos dobles enlaces y pasa pues, de su estado líquido al sólido. Ahora, la halogenación es el proceso en el cual se puede igual romper estos dobles enlaces y que ahí ingresen halógenos, en este caso el yodo.
¿Ven? Forma parte de su estructura. Ya. Ahora vamos a ver los enlaces simples que tienen ácidos grasos. O sea, estamos viendo ahora los lípidos saponificables. Cuando hablamos de ácidos grasos, la unidad estructural de estos lípidos, los que vamos a estudiar, ¿ya? Ahora, estos lípidos simples, denominados también acilgliceroles, según el número de ácidos grasos que tengan en su estructura, podemos decir que son de 3 tipos. Los monoacilgliceroles o monoglicéridos contienen el grupo, el glicerol. El glicerol es un alcohol de 3 carbonos. Y unido a él, si es monoglicérido, un ácido graso. Si son 2, el glicerol y 2 ácidos grasos, diglicérido o diacilglicerol. Y si tienen 3, tienen 3 ácidos grasos unidos al glicerol, o también conocidos como triglicérido o triacilglicerol, ¿ya? Como tienen ácidos grasos, los acilgliceroles también pueden realizar esta reacción de saponificación. Por eso se dicen lípidos saponificados. Entonces, miren, esta es la molécula de glicerol. Es un alcohol. 3 carbonos le digo, ¿eh? Miren, carbono 1, 2, 3. Oxidrilo, 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 alcohol. Entonces, acá se va a reemplazar. Si es monoacilglicerol, aquí viene un ácido graso. Si es diacilglicerol, generalmente en la formación, las enzimas son las que se encargan de formar estos acilgliceroles, y entonces primero vienen en los que están en la periferia. Carbono 1, después carbono 3 y por último el carbono 2. ¿Ya? Las enzimas. Porque los acilgliceroles, ¿dónde creen que se forman? ¿Qué dicen ustedes? Para formar el glicerol es importante el hígado, pero ¿dónde creen que hay muchos acilgliceroles? Peor esos triacilgliceroles. ¿Dónde creen? ¿Dónde se nos acumulan, chicos, chicas? En los adipocitos. Eso, en las células adiposas. ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve bastante? La panza. Ya, en tejido celular subcutáneo. Lo triste es cuando se forma a nivel de nuestros órganos pues, internos, ¿no? Ahí es complicado. Esa grasa visceral que es difícil de deshacer, ¿no? Bueno, ¿entienden qué es un acilglicerol? Vamos a repasar en pizarra por si un caso. Pero quiero que les quede claro. ¿Entienden? No. ¿Podría explicarlo otra vez, doctora? Que me lo diga. ¿Qué entendió? ¿Mm? Vamos. Lo que a ustedes se le ocurra, sirve. Están constituidos solo por alcohol y ácido graso. Eso, están constituidos por... ¿Qué se llama el alcohol? No es cualquier alcohol. No puede ser de 6 carbonos el alcohol, ni de 18, ya es otro, ni de 21, ni de 30. ¿De cuántos carbonos? 3 carbonos. De 3 carbonos. Ya, de 3 carbonos. Este es el glicerol. ¿Ya? Y ahora veamos aquí, miren. Aquí, R me está indicando la cadena hidrocarbonada, que R puede ser 14, 16, 18, 20, 22, o sea, cambiar, dependiendo. Si es el mirístico, tiene 14 carbonos, ¿eh? Si es el palmítico, 16, si es el esteárico, 18, esos son los más comunes. Entonces, dependiendo, este va a cambiar. ¿Ya? Pero acá me está mostrando, miren, solamente la disposición. Si digo 1, mono, 1 no, ¿eh? Acil, que me está indicando el ácido graso, glicerol,
la molécula del glicero. Me está indicando, en la posición 1 tengo, ¿qué me está diciendo? Que en la posición 1, ¿qué tengo? Cambio de glicerol. ¿Qué tengo acá en la posición 1? Vean, pues chicos, chicas. ¿Qué tengo en la posición 1? Un ácido graso. ¿Qué tengo en la posición? Carbono 1, 2 y 3. ¿Qué tengo en la posición 2? Ácido graso. Por eso dice, en el carbono 2 tengo un ácido graso, por eso dice monoacil glicerol. Acil que me está indicando el ácido graso. Mono me dice 1, pero en la posición 2. Aquí, ¿en qué carbono? En el 1 y en el 2. En el 1 y 2. En el 1 y 2, ¿qué tengo? Ácido graso. Ácido graso. Ácido graso. Ok. Carbono 1, carbono 2, di 2, ¿no? Acil, que se refiere al ácido graso. Y después tengo que nombrar el glicerol. 1,2 diacil glicerol. De acá, En los 3. en los 3. Y por eso le digo triacil glicerol. Más conocido como Triglicérido. triglicérido. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que tratar de hacer es que estos, en vez de que sean ácidos grasos saturados, que tengan. ¿Qué sería lo correcto, lo bueno que tendría que tener? En vez de que esto sea ácido graso saturado. ¿Qué? Que en vez de venir así, venga como. ¿Qué dice? Por ejemplo, en la grasa del salmón, en la grasa de los pescados azules, que vengan así. Pero que este ácido graso, estos ácidos grasos, que sean así, en vez de ser saturados, que sean como. Insaturado. Saturado. Insaturado. Pero insaturado, ¿cuáles? ¿Mm? Los que denominamos omega 3. ¿Cuáles serían esos omega 3? Ya lo avanzamos. El cerbónico y el tignodónico. El cerbónico, que tiene 20 átomos de carbono, 5 dobles enlaces, el EPA. El EPA sería icosa pentaenoico. ¿Eh? Me está indicando que tiene 20 átomos de carbono, 5 dobles enlaces, ese ácido graso. O el tignodónico, que vendría a ser un ácido graso de 22 átomos de carbono, 6 dobles enlaces. También, y si lo vamos debemos de atrás para adelante, omega 3. Eso sería lo ideal, que venga así. Pero no saturado, porque si es saturado, a temperatura ambiente, ¿cómo está su estado de ese lípido? Sólido. Ya no es líquido. Sólido. Sólido. Grasas, ¿no es? O se forma grasa. Entonces, lo que no queremos es que se forme grasa. ¿Se entendió? Ya, miren ahora aquí, ya aquí ya empezamos a darle nombre. Este es ácido esteárico, esteárico, esteárico. ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí? En este. ¿Cuántos hay? Miren, acá se formó, aquí había hidrógeno. Y aquí había el grupo funcional carboxilo. Para que se forme, que es la enzima que lo forma, que lo mete aquí primero, después acá y por último aquí, ya, la lipasa, que me va a ayudar a formar, cuando se forma aquí este enlace, ¿qué se eliminó para que el ácido graso venga aquí y se forme? ¿Qué se eliminó? Nada, no se les ocurre nada. A ver, piensen.
Hidrógeno. ¿Será, doctora? De acá hidrógeno. ¿Y de acá? Miren, ¿qué tiene el grupo funcional carboxilo? Por favor, acuérdense. ¿Dónde hay uno? Acá atrás. Este. ¿Qué tienen? Acuérdense, por favor, de esto. Así como está. CO, oxidrilo, ¿no ves? Ahora, veamos aquí. De este, ¿qué no hay? De acá. El oxidrilo. Hidróxido. ¿Y de acá? Oxidrilo. Ya, de acá no hay el oxidrilo. ¿Y de acá? El hidrógeno. Ya. Oxidrilo más hidrógeno, ¿qué forma? Agua. Agua. Entonces, para formar esto de acá, para que se forme el enlace, ¿qué se pierde? Agua, ¿no? Agua. ¿Quién cataliza esta reacción? Enzima. Sí. ¿Ya? Unir ese ácido graso al glicerol con desprendimiento de agua. Ahora, ¿por qué digo que es triacilglicerol? Porque tiene 3 Tres ácidos ácidos grasos. grasos. Y además, en este caso, todos son del mismo. Miren, por eso dice homo, triacilglicerol, el mismo. Ácido esteárico. ¿Cuántos átomos de carbono tiene este ácido esteárico? Cuenten. 1. ¿Cuánto hay acá? Porque esto se repite. 16. 16 más este. 17. ¿Y este? 18. 18 átomos de carbono. Es un ácido graso saturado o insaturado. Saturado. Saturado. Entonces, ¿cómo creen ustedes que este acilglicerol o triacilglicerol en nuestro organismo, en qué estado estará? ¿En qué fase? No sé si lo entienden, estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Cómo lo encuentran? ¿Cómo se encontrará? Y a nuestra Sólido. temperatura. Sólido. Sólido. Una grasa de almacenamiento, una grasa de reserva. ¿Ok? Ya. Aquí, miren, tiene, sería 16, ¿no? 14, 15, 16. Entonces este es el palmítico. Y aquí, y en el carbono 1, carbono 3, por eso dice 1.3, dipalmitoil. Oil me indica que es lípido, ¿no es? Entonces, me está indicando que en el carbono 1 y en el carbono 3 tengo 2 ácidos grasos del mismo tipo. ¿Qué ácido graso? Palmítico. Por eso dice dipalmitoil. Y en el carbono 2 tiene un ácido oleico. Miren, aquí. 7, 8, 9, 10, más 7, 17, 18. El ácido oleico, ¿no? 2 oleil. Y sí o sí lo tengo que nombrar al glicerol. Entonces esos son los triglicéridos. Pero entonces los triglicéridos no son lo mismo siempre, dependiendo. ¿Ya? La idea es que este triglicérido, más bien, en vez de estar así de estos ácidos grasos insaturados, sean de los triglicéridos pero con ácidos grasos poliinsaturados. ¿Ya? Para que no estén sólidos, sino estén líquidos. ¿Se entendió? De los triacilgliceroles. Ahora igual, como puede rotar, hay 2 configuraciones. Si el oxidrilo del carbono quiral o del medio está a la derecha de o a la izquierda, si está a la izquierda del carbono quiral, será él. Él es lo más importante. Bueno. Ahora, otra forma de lípidos simples son las ceras, pero ya en este caso las ceras son ésteres de ácidos grasos, pero ya no de cadena corta, sino de cadena más larga. ¿Ya? Y también el alcohol ya no es el glicerol, sino un alcohol también más largo. Entonces, en otras palabras, estas ceras son sólidas, ¿no? Y las ceras son importantes. Por ejemplo, en nuestro organismo tenemos cera. ¿Qué dice? ¿Habrá en algún lugar de nuestro organismo cera?
En el oído, Oído medio. Ujú, en el oído medio. Y cumple una función protectora. Evita, por ejemplo, las infecciones. ¿Ya? Ahora en los animales, también en las plumas, en los vegetales existe la cera y entonces hace de que no penetre el agua, ¿no? Al interior. Ya esa es su función. Entonces son sólidas y son totalmente insolubles en agua. Al ser estos ácidos grasos de cadena larga, son insolubles en agua. Ahora, todas las funciones que realizan están relacionadas a su impermeabilidad al agua y también porque tienen una consistencia firme. Entonces, como les digo, podemos encontrar en las plumas de las aves, el pelo, la piel de los animales, las hojas, los frutos. Entonces, todas estas están cubiertas con una capa de cera protectora. Una, por ejemplo, una cera que se conoce es la que segregan las abejas para confeccionar su panal. ¿Ya? Y nosotros también tenemos. Bueno, ahora, eso eran los lípidos simples, los saponificables simples. Ahora, los complejos, estos son lípidos también que pueden realizar la reacción de saponificación porque tienen ácidos grasos. Entonces, pero su estructura molecular, además de presentar carbono, hidrógeno y oxígeno, en todo lo anterior, solo tenía carbono, hidrógeno, oxígeno. Aquí ya en estos lípidos complejos, aparte de los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, además puede haber nitrógeno, fósforo, esto es importante, y algunos azúcares. Inclusive algunos hasta están combinados con azúcares simples, como monosacáridos. Eso dice Gussi. En general, estos lípidos complejos son las principales moléculas que constituyen nuestra bicapa lipídica o la doble capa de lípido en nuestra membrana. Por ejemplo, un ejemplo de esos lípidos complejos. A ver, ¿quién se acuerda? Que forma parte de la estructura de las membranas celulares. ¿Qué nombre tiene? ¿No se fosfolípido. acuerdan? Fosfolípido. Fosfolípido. Es fosfolípido. Ya los fosfolípidos habían sido lípidos complejos. Ahora, ¿por qué decimos que son moléculas anfipáticas? ¿Quién se acuerda? Porque un extremo es hidrofóbica y el otro extremo es hidrófoba. Eso, una tiene afinidad por el agua o es hidrofílica, ¿no es? Y otro, la cadena hidrocarbonada es hidrofóbica, no tiene afinidad por el agua. ¿Está bien? Por eso están enfrentadas, las que no tienen afinidad por el agua están enfrentadas en el centro. En cambio, lo que tiene afinidad por el agua va a la parte externa, porque la membrana celular tiene contacto con el líquido extracelular y la parte interna con el líquido intra, ¿eh? ¿Sí? Ok. Entonces, miren, esto es una clasificación de los lípidos complejos. Primero, los fosfolípidos. Segundo, los glucolípidos. Y tercero, las lipoproteínas. Entonces, hacia lo macro. Primero, fosfolípidos. Segundo, glucolípidos. Tercero, lipoproteínas. En los fosfolípidos podemos subclasificarlo en dos. Los glicerofosfolípidos, aquí me está diciendo ¿qué alcohol habrá acá? Dice glícero. El Ahorita vemos hablar. glicerol. El glicerol. Y aquí, esfingol se llama el alcohol, ¿ya? 18 átomos de carbono. Esfingofosfolípido. Glicerofosfolípido que tiene el glicerol. Esfingofosfolípido que tiene ¿qué alcohol? Ahorita les dije. Esfingol. Esfingol. Alcohol. Ya. Bueno, entonces los glicerofosfolípidos, dependiendo si tienen ácido fosfatídico, entonces si tienen ácido fosfatídico pueden ser la fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol, que es un alcohol. Fosfatidilcolina, fosfatidiletoanolamina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol.
Son sustancias importantes, algunas para formar parte de la estructura de nuestras membranas celulares y otras, por ejemplo, para formar estructura, por ejemplo, la sustancia surfactante, la que produce nuestras células alveolares, ¿ya? En los alveolos pulmonares, para evitar el colapso del alveolo pulmonar. Después tenemos las cardiolipinas. Estas son bien importantes, las cardiolipinas, en la membrana interna de las mitocondrias. Entonces evitan el paso, ya no cualquier sustancia puede atravesar la membrana interna de la mitocondria, ¿ya? Y los plasmaloides. Bueno, veamos, ¿ya? De los esfingofosfolípidos, la esfingomielina, ahí su nombre ya me está indicando dónde puede estar, ¿no? ¿Dónde creen que puede estar? ¿Formar parte de qué estructura? Puede ser las vainas de mielina, ¿qué dice? ¿Sí o no? ¿Sí, no, Sí. Su nombre lo dice. Su nombre lo dice, ¿no? Ahora, de los glucolípidos, ¿qué me está indicando acá? A ver, La unión de la glucosa con lípidos. eso, ¿no es? Eso. Tienen no necesariamente glucosa, pero sí glúcidos, ¿no es? O azúcar. ¿Está bien? ¿Ya? Eso me está indicando. Dos tipos, cerebrócidos y gangliósidos. Importante también. Principalmente en nuestro cerebro. ¿Ya? Y las lipoproteínas, que son igual, ¿no? Lípidos unidos a proteínas, proteínas unidas a lípidos. Entonces, estas son sustancias de transporte principalmente. Entre esas tenemos los kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, la VLDL, lipoproteína de densidad intermedia IDL, lipoproteína de baja densidad LDL, lipoproteína de alta densidad HDL. Entonces, qué me está indicando? ¿Qué transportarán estas? Lípido. Kilomicrones. ¿Ah? Lípidos. ¿Qué tipo de lípidos? ¿Qué tipo de lípido creen que transporta? Triglicéridos. En los kilomicrones, triglicéridos. ¿Y esta? O sea, miren, ahí el nombre dice HDL, colesterol. LDL, colesterol. ¿Qué están transportando estas? Colesterol. Colesterol. Y los kilomicrones transportan triglicéridos, o triacilglicerol. ¿Ya? Y bueno, aquellas las lipoproteínas que forman parte del sistema de membranas, que podemos encontrar principalmente puede ser en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Bueno, veamos uno por uno. Los fosfolípidos. Y de los fosfolípidos habían uno que eran glicero, fosfolípidos y fosfolípidos, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, estos fosfolípidos se caracterizan por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar. Entonces, fósforo, que su nombre lo dice. De los fosfolípidos, principalmente, son las moléculas más abundantes de la membrana citoplasmática, de nuestra bicapa lipídica. Y bueno, hay tejidos que tienen muchos fosfolípidos, el cerebro es uno de ellos, ¿ya? Se necesita. Miren, el cerebro, por ejemplo, su peso en seco no es nada despreciable. El peso en seco es 30% de fosfolípido. Y el muscular apenas tiene el 2, si lo comparamos, ¿no? Y acá, miren, me está mostrando. ¿Qué estructura será esta que estoy aquí redondeando? Miren, aquí. ¿Qué estructura será? La que estoy mostrando con el Glicerol. cursor. El glicerol. ¿Esto qué será? Esto de aquí. Lo que estoy igual con el cursor redondeando. Fíjense Ácido qué tiene. graso.
ácido graso. Ácido graso, igual, ácido graso. Y este, ácido orto, ¿qué hay acá? Fósforo. Eso, ácido ortofosfórico. ¿Sí? Un glícero fosfolípido. ¿Lo ves? Miren este, por ejemplo, tiene 18 átomos de carbono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doble enlace. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. El oleico. Este es el ácido palmítico 16, ¿no? Tiene que haber. 11, 13, 14, 15 y 16, ¿no? 16. Y el ácido ortofosfórico. Sí o sí tiene que tener. Para hacer un glicerofosfolípido, esta es una estructura general. Tiene que tener glicerol, ácido graso y ácido ortofosfórico. Glicerol, el ácido graso, que puede ser 1 o 2, dependiendo, y el ácido ortofosfórico. Ahora, estos glicerofosfolípidos presentan una acentuada polaridad. ¿Cuál le da polaridad? ¿Cuál de estos es polar? ¿Este será polar? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No, No. No. ¿Este de acá? tampoco. Tampoco. ¿Y este? Sí, este sí, la cabeza polar, el ácido ortofosfórico. Entonces esto yo lo voy a ver enfrentado con el agua, la cabecita polar. Voy atrás, vuelvo otra vez. ¿Qué? Ay, ay, las funciones. Aquí. ¿Este qué será? Es la cabeza polar. El ácido ortofosfórico, ¿no es? ¿Sí? Y esta de aquí, los ácidos grasos. ¿Sí? Lo que hemos visto allá. ¿Dónde voy? Voy por acá. Entonces, esto es la cadena hidrocarbonada, es hidrofóbica, en cambio esto es la cabeza polar hidrofílica. ¿Ya? Entonces, la acentuada polaridad, gracias al ácido ortofosfórico. Ahora, son considerados los glicerofosfolípidos detergentes porque reducen la tensión superficial del agua. Por ejemplo, los glicerofosfolípidos en la bilis, los glicerofosfolípidos contribuyen a solubilizar el colesterol. Ahora, estos glicerofosfolípidos son los fosfolípidos más abundantes y se encuentran principalmente en membranas celulares y en menor cantidad como grasa de depósito. ¿De qué va a depender? De los ácidos grasos que constituyan ese fosfolípido. Si hay ácido graso puro por ejemplo, este de acá, si fuera puro así saturado, seguro que va a formar parte de la estructura de las grasas de reserva o de depósito. Pero si encontramos así poliinsaturado, entonces no. ¿Ya? ¿Qué más? Dado su carácter anfifílico, que están en dos, ¿no? O anfipático, que tiene cabeza polar y una cadena hidrocarbonada no polar, a eso se refiere. Los glicerofosfolípidos son los principales constituyentes lipídicos de las membranas celulares. Toda la membrana celular que estaba de amarillito eran los fosfolípidos. Ahora, también son moléculas de señalización celular, ¿ya? Entonces, ejemplo, el diacilglicerol, el PIP3, el IP3, ácido lisofosfatídico, y forman parte de las lipoproteínas además y de la vida. Entre esos es fundamental la fosfatidilcolina.
algunos, esta fosfatidilcolina es importante, por ejemplo, la sustancia surfactante. Algunos glicerofosfolípidos están implicados en el anclaje, además de proteína, a la membrana plasmática. Esto ya como señalización celular. Aquí está, miren. Estamos el alveolo, las células alveolares tipo 1 y las células alveolares tipo 2, que son las encargadas de formar esas sustancias surfactantes que evitan el colapso pulmonar. Entonces, entre esas, tenemos el glicerofosfolípido que está formado por el dipalmitoil fosfatidilcolina. Esa vendría a ser la sustancia surfactante. ¿Ya? Entonces, esta sustancia surfactante evita la oclusión de los alveolos pulmonares o el colapso. Un niño que nace prematuro, por ejemplo, puede tener un colapso pulmonar. Entonces, si ya hay problemas en la mamá, si se ve que no va a llegar a completar todo el periodo de gestación, entonces tiene que administrarse sustancias que vayan a estimular la formación de estas sustancias surfactantes. Por ejemplo, se le administra corticoides para que vayan formando estas sustancias surfactantes y evitar así el estrés respiratorio. Entonces, es importante por lo menos saber de qué se trata esa sustancia surfactante que tanto nos habla. ¿Ok? Entonces, había sido un glicerofosfolípido. Más específicamente el dipalmitoil fosfatidilcolina. Es importante esta sustancia. Miren, acá están. ¿Qué sería esto de los glicerofosfolípidos? ¿Esto qué es? ¿El Acabamos de ácido decir. fosfórico? Eso, el ácido fosfórico. ¿Y esto de acá? ¿Qué estamos viendo? Los ácidos grasos. Ácido graso. Pues los ácidos grasos, miren, que vendría a ser la cadena hidrocarbonada, no está en contacto con el agua, sino está dentro, están enfrentados. Entonces esta parte es hidrofóbica. ¿Y esto? Hidrofílica. Hidrofóbica, hidrofílica. ¿Ya? Además, los glicerofosfolípidos actúan como reserva de ácido araquidónico. En este caso, el que actúa como reserva de ácido araquidónico es el fosfatidilinositol. Y este es utilizado para la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos, el ácido araquidónico. ¿Ya? Además, se pueden unir a proteínas a manera de ancla. Miren, aquí me está mostrando. ¿Ya? ¿Cómo se une? Fíjense. Puede ser a membrana externa. Aquí. ¿Ya? Cualquiera proteínas periféricas. Esta es como más como canal, ¿no? O integral, proteína integral. Ahora, el PAF o el factor activador de plaquetas, que en su estructura tiene el 1-alquil-2-acetilglicerilfosforilcolina, mejor así se lo prende como PAF. En este caso es un mediador bioquímico que va a actuar como activador de fosfolípidos. Y el factor activador de plaquetas, es un mediador en muchas funciones de los leucocitos. ¿Ya? Entonces permite, por ejemplo, la quimiotaxis de los leucocitos y la desgranulación de los leucocitos, así como del aumento del metabolismo de ácido araquidónico en la fagocitosis, en los fagocitos. Entonces, esto va a permitir la agregación plaquetaria, la agregación de las plaquetas. También es un fosfolípido. A su vez, es un mediador en procesos inflamatorios y está implicado en los cambios de permeabilidad vascular, estallido oxidativo, inflamación y anafilaxia. Ahora, el factor activador de plaquetas también reduce la presión sanguínea. Y de los que tienen ácido fosfatídico, a esto le denominamos ácido fosfatídico. ¿Ya? Aquí esta estructura que tiene esto de acá. Entonces me está mostrando, ¿no? El glicerol
Miren, ácido graso y el ácido ortofosfórico. Ahora este de acá es este ácido graso. 7 y 7, 14, 15, 16, 17 y 7, 14, 15, 16, 17. Y acá que le debe faltar el grupo funcional, acá que está mostrando el grupo funcional carboxilo, 18 átomos de carbono, ¿no? Entonces, el nombre me dice que en el carbono 1 hay un ácido esteárico, 18 átomos de carbono. 16, 17, 18, ¿no? En el carbono 2, que hay un ácido oleico, aquí, este de aquí estaría acá. Uno estearoil, 2 oleil oleico, el de aquí, y me está indicando que hay un glicerol. Y en el carbono 3 hay un grupo fosfato, glicerol, 3 fosfato. Este. Ahora estas son las estructuras, la colina, etanolamina, la serina, y este es el inositol. ¿Ya? Entonces, la colina, etanolamina, la serina y el inositol. Entonces, miren, esta es la estructura. No se lo van a aprender de memoria, chicos, no se preocupen, ¿ya? Solamente que sepan sus funciones y lo básico, ¿no? Que está constituida por un glicerol, ácido graso, ácido ortofosfórico y la colina. Entonces sería fosfatidilcolina. O también la fosfatidilcolina también es denominada lecitina, ¿ya? Entonces, esto es lo que hay que aprender bien. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de la fosfatidilcolina? Entonces, la fosfatidilcolina es el fosfolípido más abundante en nuestras membranas celulares, tanto de animales como vegetales. Entonces, eso es importante saber. Ahora, ¿dónde la encontramos? Principalmente en la membrana externa de nuestras membranas celulares. ¿Qué más? Forma parte de lipoproteínas plasmáticas, fosfatidilcolina. Es fuente de 1,2 diacilglicerol y esta 1,2 diacilglicerol es una molécula de señalización mediante la acción de la fosfolipasa D. Aporta fosforilcolina para la síntesis de fingomielina. Y en su forma de dipalmitoil fosfatidilcolina, la hemos nombrado anteriormente, que es secretada a nivel de las células alveolares tipo 2 y forma esta sustancia, ¿no? La sustancia surfactante pulmonar. Entonces, esta sustancia disminuye la tensión superficial del agua y evita el colapso de los alveolos pulmonares. Entonces, lo que hace es contribuir a la integridad de los alveolos para evitar el distrés respiratorio, ¿ya? Bueno, entonces esas son las funciones de la fosfatidilcolina, sintetizando, porque si ustedes van a buscar, tiene más función. La fosfatidiletoanolamina, igual, mire, glicerol, ácido graso, ¿ya? Ácido graso, el ácido fosfórico, el fosfato, y la etanolamina. ¿Ok? También es un componente básico, pero a su vez, en la anterior, la fosfatidilcolina estaba en mayor cantidad en nuestra membrana celular, pero en la parte externa. Esta está más en la parte interna de las membranas, ¿ya? Entonces, lo que hace es actuar como carabina molecular durante el ensamblaje de las proteínas de membrana, guiando su plegamiento y facilitando su transición desde el entorno del citoplasma a la membrana plasmática. Eso es lo que hace la sustancia. La fosfatidilserina, igual, miren, aquí tengo el glicerol, ácido graso, el ácido ortofosfórico o fosfato y la serina, esta estructura de aquí.
La fosfatidilcerina lo que va a hacer es contribuir a las interacciones electrostáticas no específicas de la cara interna de nuestra membrana para activar la plaqueta o en la apoptosis o muerte celular también, ¿ya? Ahora, cuando se transfiere a la cara externa de la membrana, actúa como una señal para otras células. Junto al diacilglicerol y a los iones de calcio, es necesaria para la activación de la proteína C-quinasa, la PKC. Esta enzima es clave para la traducción de señales químicas para los receptores. El fosfatidilinositol, mire, igual, ¿no? Tiene el glicerol, ácido graso, el ácido ortofosfórico y el inositol, el alcohol inositol. Aquí. El fosfatidilinositol es un fosfolípido ácido que en las membranas de las células animales está mayoritariamente en la forma, ¿cuál es la forma que frecuentemente se encuentra? El estearoil es este de aquí, ¿ya? En el carbono 2, araquidonoil, o sea, un ácido graso que va a ser de 20 carbonos, 4 dobles enlaces, y por eso es la principal fuente del ácido araquidónico, porque tiene ya un ácido graso, o el ácido araquidónico. Ahora este sirve para la síntesis de eicosanoides. Entre esos eicosanoides que van a formar luego los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas, ¿ya? Ahora, por acción de la fosfolipasa C, el fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, el PIP2, da 1,2 diacilglicerol y también einositol 1,45 trifosfato, el IP3, que habíamos mencionado anteriormente. Estas dos son moléculas de señalización intracelular. Ahora, cuando se fosforila estas dos estructuras, me va a producir fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato, y este es un mensajero intracelular importante, ¿ya? Entonces sirve también como anclaje lipídico. Bueno, estas son cardiolipinas y esto lo encontramos principalmente a nivel de la membrana interna de la mitocondria. Son lípidos más complejos. Ya están formados no solo por miren, una estructura. Aquí tenemos 1, 2, 3, más ácidos ortofosfóricos. ¿Ya? Entonces son complejas, son moléculas más complejas. Ahora, ¿cuál es la función de estas cardiolipinas? Como les decía, son constituyentes casi exclusivos de ¿qué? Membrana interna de las mitocondrias. Ahora, ¿dónde más la podemos encontrar? En las membranas bacterianas. Ya en la membrana bacteriana constituye alrededor del 20% de la composición lipídica. Importante en la membrana interna de la mitocondria, que las hace ser mucho más específicas, ¿no? En la membrana interna de la mitocondria prácticamente solamente oxígeno, oxígeno, a través de las aguaporinas podrían ingresar agua, y monóxido de carbono, pues otras sustancias difíciles que pasen o atraviesen, ¿ya? Bueno, entonces una de las principales funciones de las cardiolipinas es que sin su presencia en la membrana mitocondrial interna, una gran cantidad de enzimas de la fosforilación oxidativa no podrían desarrollar su función correspondiente. Y es importante, en la membrana interna de la mitocondria están ancladas un sistema complejo de enzimas, cuya función, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos cadena transportadora de electrones, y van a ver que su función importante es el transportar electrones a través de esta sustancia, para que al final el protón, el hidrógeno se una al oxígeno de forma de agua. Bueno. Bueno, también en la cardiolipina puede ser un componente, pero en pequeña proporción, las lipoproteínas del plasma sanguíneo.
Pero la función más importante de las cardiolipinas es formar parte de la estructura de la membrana interna de la mitocondria. Ahora, además las cardiolipinas pueden participar en el proceso de apoptosis o muerte celular programada, ya que se dan una serie de reacciones químicas entre la cardiolipina y el citocromo C, que desencadenan el proceso de muerte celular. Este citocromo C está anclado en la membrana interna de la mitocondria. En tejidos animales, la cardiolipina actúa como cofactor para el paso de moléculas de colesterol desde la membrana mitocondrial externa hacia la membrana mitocondrial interna. Además, las cardiolipinas pueden ayudar en el anclaje del colesterol en la membrana y un estimulador para la formación de esteroides. Otra función es que puede actuar como chaperona para el plegamiento de proteínas mitocondriales. Otra función que tiene es importante desde el punto de vista clínico, ya que variaciones en el contenido o estructura de las cardiolipinas se han descrito en numerosas alteraciones patológicas como el síndrome autoinmune de fosfolípido, el síndrome de Barr también. ¿Ya? Esta es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X y caracterizada por una mutación de este gen. Ya la mutación de este gen disminuye la producción de una enzima requerida para la síntesis de cardiolipinas. Ahora, el plasmalógeno, una sustancia también compleja, ¿ya? Que una estructura más grande, se repite más veces ahora. Y estos son constituyentes de membranas de las células musculares y nerviosas. Más o menos en cuanto a proporción, los plasmalógenos constituyen el 10% del encéfalo y de las membranas de los músculos. Bueno, entonces, más o menos representarían casi el 50% de los fosfolípidos. De eso serían plasmalógenos. Bueno, entonces los plasmalógenos le van a conferir a las membranas celulares una mayor resistencia contra la acción de fosfolipasa de enzima que destruye los lípidos, ¿ya? Bueno, yo creo que vamos a quedar, a ver, nos da para más, no. Vamos a quedar aquí para ingresar ya a los esfingofosfolípidos. ¿Está bien? Entonces, no le tengan tanto miedo, chicos, que no les voy a preguntar cosas complejas. A lo mucho será un ácido graso, pero de los glicerofosfolípidos, por ejemplo, saber qué tienen, ¿no? Tienen una molécula de glicerol, 2 ácidos grasos, sí o sí. ¿Qué más puede tener? Ácido ortofosfórico. Ahora, de esos glicerofosfolípidos, si tienen, además del ácido fosfatídico, que es lo que hemos descrito o les describí anteriormente, pueden combinarse y tener fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol o etanolamina. Pero que me digan, así como aquí, miren, los esfingofosfolípidos presentan el alcohol, que es el esfingol de 18 átomos de carbono. ¿Qué más tiene? Ácido graso, ahí está, el ácido ortofosfórico o el ácido fosfórico y la colina. Todo esto se llama esfingomielina. ¿Ya? Algo así. No les voy a preguntar nada complejo. Lo que sí me interesa es que aprendan la función, que sepan para qué sirve. Bueno, ahí vamos a quedar y continuamos la siguiente semana. No se olviden que hay examen. Estudien, por favor. Repasó el grupo A ayer, repasó el grupo C ahora. El grupo F no quiere dar examen, entonces solo voy a pasar clases. Y ahí queda, ¿ya? Entonces, nos vemos la siguiente semana. Se cuidan. Bendiciones para todos. Que estén bien.
Doctora. Y sigamos repasando, porque cada vez que vamos avanzando ya van a ver que se vuelve un poquito más complejo, ¿ya? Les encargo la lista, jóvenes, señoritas, por favor. Gracias, doctora. Nos vemos, hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Gracias, chicos. Doctora. ¿Sí? ¿Quería ¿Cómo está, preguntar doctora? algo? Sí, no sobre el tema, doctorita, es particular, es sobre mi tema. Sí, dígame. Yo le escribí, ¿se recuerda, doctorita? Es por el tema de mi parcial. Ah, La Daniela Justiniano. Justiniano. Sí. ¿Será que la puedo llamar o podemos hablar, doctorita, en un momento por eso? En clase tendría que ser, pero más seguro, a ver, ¿qué pasa? Que salgo una clase, entro a otra clase y Seguro. haciendo. Y hay otra cosa. Hay un curso de pares evaluadores el 7 y el 8 de septiembre y es obligatorio y es de 8 de la mañana a 12 y de 3 a 7 de la noche, 3 de la tarde. Entonces va a ser complicado que pueda pasarles clases en la mañana y ese curso lo tengo que hacer. O sea, prácticamente faltamos poco de hacer ese curso y tenemos que hacer, porque es importante, pares evaluadores para la acreditación. Y como la carrera de medicina está en este proceso de reacreditación, o sea que sí o sí tenemos que hacerlo, o sea, como que estoy obligada a hacerlo. Entonces, pregunto para el grupo A y para el grupo C. ¿Es posible que la próxima semana, el sábado, que puede ser de 9 a 12, puedo ser de 9 a 10 y media con un grupo y de 10 a 11 y media con otro? No, de 9 a 10 y media y de 10 y media a 12 con otro grupo, tomarle la evaluación en la universidad, tomarle la evaluación de carbohidratos, y ahí Justiniano usted iría para que Ya, le tome su perfecto, doctora. examen. ¿Sí? Sí, perfecto, Bueno, ningún problema. ya creo que se salieron, pero voy a escribirle en el grupo. Ya, Ya, avisen a mejor, los así demás. que